y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Alábelo, quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Bendito Dios. Aleluya, Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Así es, Señor. Queremos menguar para que tú crezcas más en nosotros, Señor.
Lo deseamos, lo anhelamos, Señor. Transfórmanos más y más a tu imagen y semejanza. Renueva nuestra mente, nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestro ser. Completamente, Señor, es lo que anhelamos, es lo que queremos ser, Señor. Igual a ti, perfectos como tú eres perfecto, Señor. Bendito Dios y Padre, es el anhelo de nuestros corazones servirte, Señor. Ser dignos de ser llamados tus hijos. Transforma así pues nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, por este mundo, Señor, en los días que nos quedan, según tu voluntad, Señor. Queremos seguir tus pisadas, queremos ser exactamente igual a ti, nuestro Señor, nuestro Maestro, Señor. Igualito a ti, Señor. Ayúdanos, empodéranos con tu Espíritu Santo. Siempre te daremos la gloria, siempre te daremos la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Y toda su iglesia dice, amén. Muy bien, mis amados, pueden tomar asiento. Vamos a prepararnos para el estudio de hoy. En lo que preparamos la presentación, te puede saludar a su hermano o hermana que está a su lado. Dígale, Dios le bendiga. Te amo mucho en Cristo, dígale. Y deséele bendiciones también. Y lo que usted quiera decirle también. Que sea de edificación. Estamos listos, hermanos. Muy bien, estamos listos. Bueno, una vez más, mis hermanos, bienvenidos todos. Hoy vamos a estar en Hebreos capítulo 10, como mencioné. Todos tienen sus notas. Llevo 3 estudios. El hermano Jesús no tiene nota, por favor. ¿Me le pueden dar una? Ya se acabaron las notas. ¿Puede sacarle copia ahí? Mamá, ¿puedes sacarle copia? Sí, saca como 5 o 6. Menciono las notas porque aquellos que han estado en los últimos 3 servicios con notas saben lo que ha pasado, ¿verdad? Así que ayer me dediqué a revisar cautelosamente nota por nota. Así que espero que no hayan errores hoy. Y si hay errores, hermanos, entonces sí, no tengo remedio, se los voy a decir. Porque les digo que sí revisé, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a la Escritura, Hebreos capítulo 10. Vamos a estar exponiendo la suficiencia del sacrificio del Hijo, ¿no? Y siempre comenzamos con 2 conceptos, que es el propósito de la epístola, que ya no los debemos saber, ¿verdad? Y lo podemos resumir, digamos, en una oración, ¿no? El autor pretende presentar al Hijo, a Jesucristo, como superior a todo lo anterior, todo el sistema del judaico, del judaísmo, ¿verdad? Presenta al Hijo como la revelación suprema de Dios hacia el hombre. Por lo tanto, a quien hay que escuchar es al Hijo y no a los profetas. Si se acuerdan, en el capítulo 1 dice, en otros tiempos habló a los profetas de muchas maneras, pero hoy nos está hablando por el Hijo y continúa hablándonos por el Hijo. Entonces, ese es el propósito principal de la epístola. Entonces, ¿por qué la audiencia a la cual él está describiendo debe escuchar el mensaje? Porque están siendo perseguidos intensamente. Nosotros no tenemos ni idea de lo mucho que sufrieron nuestros hermanos en ese primer siglo, ¿verdad? Y siglos después también, mucha persecución, tortura, encarcelamiento, muerte. Todo eso estaba presente, ¿verdad? Entonces, ellos, creyendo en el Mesías, la audiencia era creyente, eran judíos mesiánicos,
creyendo en el Mesías, pues se cuestionaban: ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué el Mesías no viene a rescatarme? ¿A usted le suena familiar eso? ¿No hacemos nosotros lo mismo? Cuando pasamos por tribulaciones y angustias y problemas, Dios, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿Dónde está? No te veo. Es lo mismo. Estamos pasando, o sea, nosotros pasamos por lo mismo. Ahora, en el caso de ellos, espero que no sea el caso de nosotros, pues ellos tenían una salida porque los judíos querían que ellos volvieran al judaísmo, porque los judíos no eran perseguidos, los no creyentes no eran perseguidos, solamente los cristianos eran perseguidos. Entonces los tentaban, los incitaban: vente para acá y no vas a tener problema, ¿verdad? Y están en medio de una situación muy, muy triste. Entonces esto debilitaba su fe, debilitaba la fe de ellos y vacilaban, titubeaban con: bueno, ¿vuelvo o no vuelvo? Y tenemos este retrato, ¿verdad? Y todos los capítulos que hemos expuesto, este que vamos a exponer hoy una vez más, es dirigido a esa audiencia. Y podemos entender mejor el libro completo si entendemos este contexto, ¿no? Bueno, pues hemos presentado ya bastantes tópicos de superioridad del Hijo. En los últimos 3 capítulos, 7, 8 y 9, el autor pasa bastante tiempo explicando cómo es que el Hijo Jesucristo es superior como sumo sacerdote, ¿verdad? Hablamos del santuario espiritual, celestial, ¿verdad? Donde Jesucristo ministra. Vimos cómo es superior en posición porque, y lo vamos a ver hoy otra vez, está sentado a la diestra de Dios y ningún ser humano se puede sentar en el trono de Dios. Así que es superior en posición, superior en el ministerio sacerdotal. Eso fue lo que vimos la última vez. Los sacerdotes, su ministerio era hacer sacrificios, ¿se acuerdan? Eran como mediadores entre Dios y el pueblo para propiciar por los pecados del pueblo por medio de rituales, ¿verdad? Pues el ministerio de Jesucristo es infinitamente superior a los sacerdotes humanos, ¿no? Entonces, aquí habíamos dado en la vez anterior que el Hijo es la mediación, no como mediador, ¿ok? Aquí mediación no es mediador, es el medio por medio del cual se establece el nuevo pacto. ¿Me explico, hermanos? O sea, por medio de Cristo es que viene el nuevo pacto. Ese es el contexto de mediación aquí, ¿no? Entonces, vimos bueno, hoy vamos a ver la superioridad en la suficiencia del sacrificio del Hijo. Eso es lo que nos toca hoy. Se me olvidó mencionar, mis amados, lo mencioné el martes para los que estuvieron en el discipulado. El reto que yo tengo en enseñar de estos estudios es que hay una variedad de conocimiento en la audiencia. Algunos conocen más, otros conocen menos, algunos tienen un vocabulario más avanzado, otros menos, algunos saben más inglés que español, y tengo un reto tremendo. Yo lo que quiero es que nadie salga de aquí más confuso de lo que entró. ¿Ok? Es mi anhelo, mi responsabilidad de explicar lo más claro posible. Y eso es lo que trato de hacer. Ahora, usted tiene una responsabilidad y es de preguntarme, hermano. Por favor, si usted no entiende un término, no entiende una palabra, no entiende un concepto que estoy explicando, levante su mano y pregúnteme. Yo con mucho gusto se lo explico. ¿Está claro, mis amados? ¿Ok? Muy bien, ok. Bueno, pues la superioridad en la suficiencia del sacrificio del Hijo. Y para estudiar esto tenemos que ir al trasfondo del capítulo anterior. De hecho, realmente empieza en el versículo 23 del capítulo 9. Y lo que nos ha dicho ahí es que las cosas humanas que Dios mandó por medio de la ley, los rituales, el templo, el sistema sacrificial, todo lo que Dios puso en la ley y venían por medio del antiguo pacto, ¿no? Eran meras representaciones de las cosas verdaderas, las celestiales. Eso está en el versículo 23.
Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Ahí lo que está diciendo el autor es la representación de las cosas celestiales son lo humano, lo terrenal. Todo el sistema judaico, ritual, legal, con sus rituales y sacrificios y todos los procedimientos, era una representación de lo celestial. ¿Se acuerdan que dimos eso, verdad? Así que por ahí empezamos, ¿no? Entonces, todo lo terrenal representado en el antiguo pacto eran figuras o representaciones de lo celestial. Y dice ahí, como hemos leído, que se purificaban, las cosas terrenales se purificaban, ¿verdad? Por medio de la sangre, por medio de rituales, sangre de animales, ¿verdad? Sacrificando animales se propiciaba por los pecados, habían ciertas ofrendas que se ofrecían también, en fin, eran rituales humanos llevados a cabo por el hombre, mandados por Dios, sí, pero era todo terrenal. Toda la responsabilidad recaía en el hombre. El hombre era el que tenía que hacer. Dios le dijo, vas a hacer esto, y el hombre era el que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, eso se purificaba por medio de esta sangre de animales y bajo un ritual, ¿verdad? Un procedimiento, un culto, digamos. Pero dice ahí que lo que verdaderamente es celestial, lo verdadero, esta palabra la vamos a dar bastante hoy, lo celestial es siempre lo verdadero, ¿verdad? Requiere un mejor sistema, un mejor sacrificio. Y usted se acuerda, sí se acuerda, la pregunta que surgió aquí. ¿Cómo es posible que algo celestial requiera un mejor sistema? Y estamos hablando de purificación, si usted lee el versículo 23, ¿verdad? Que las cosas terrenales se purifican por sangre, ¿verdad? Por rituales, pero las cosas celestiales se tienen que purificar por un sacrificio mejor. Y entonces dijimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que algo celestial... ¿Dónde está lo celestial, hermanos? En el cielo. Allá, en lo celestial. Y no es todo puro lo celestial. Entonces, ¿por qué hay que purificarlo? Bueno, pues explicamos el contexto de esto, ¿no? ¿Qué se requiere para purificar algo celestial? Bueno, el contexto básicamente es este. Lo que impide que nosotros, carne y sangre, como hombres, podamos acercarnos a lugares celestiales es el pecado. El Señor dijo, ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Así como estamos sucios y asquerosos, no podemos entrar, ¿verdad? Entonces, el mejor sacrificio que habla aquí el autor de Hebreos se refiere a un sacrificio que quite el pecado del hombre, de nosotros, y no solo que lo cubra temporalmente como lo hacían los rituales humanos, por la sangre de animales. Esto también, la cobertura temporal, vamos a hablar hoy también, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está pasando es que los pecados son los elementos o la causa que impiden que nosotros tengamos acceso a Dios, ¿verdad que sí? Entonces, tiene que haber un sacrificio que nos quite los pecados de una vez y por todas, de una vez y para siempre, que nos limpie. No que los cubra, sino que los quite, ¿ok? Y esa diferencia entre cubrir y quitar también la vamos a ver hoy. Entonces, eso es un sacrificio mejor, porque es una sola vez y para siempre, ¿verdad? Nos quita el pecado, estamos limpios y podemos tener acceso al santuario celestial. Y ese es el sacrificio mejor que está dando el autor aquí. Entonces, no es lo celestial que se tiene que purificar, somos nosotros que tenemos que estar purificados para entrar a lo celestial. ¿Me explico? ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Bueno, por esta razón es que el Señor entra al santuario celestial. Lo dice el versículo 24, porque no entró el Mesías a un santuario hecho por manos, que es representación del verdadero, una vez más, ¿verdad? El verdadero, el celestial, sino en el cielo mismo, mira lo que dice ahí, para presentarse ahora delante de Dios, ¿por quiénes? Por nosotros.
Ese es el sacrificio mejor. Ya cumplió su obra en la cruz, ya propició, aplacó la ira de Dios, quitó el pecado de todo aquel que cree por fe y se presenta ante Dios en el santuario celestial y lo purifica. No el santuario, sino los que vienen detrás de él, ¿verdad? Ahora podemos entrar por medio de la sangre. De hecho, vamos a ver hoy que el velo, si se acuerdan, había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo en el tabernáculo y en el templo. Ese velo ahora es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos. La singularidad del sacrificio de Cristo. Algo singular es algo que es aparte y diferente. El sacrificio de Cristo es aparte y diferente de los sacrificios humanos que se hacían. Bueno, no sacrificios humanos, sacrificios de animales, ¿verdad? Por medio de seres humanos, ¿no? Entonces, el de Cristo es singular, es único, es especial, ¿no? Entonces, como acabamos de leer, Jesús no entra en el santuario celestial para ofrecerse como sacrificio repetidamente. Esto es clave, ¿verdad? El autor va a dar esto muchas veces, ya lo hemos visto, ¿verdad? Como lo hacían los sacerdotes humanos, cada año, ¿verdad? En el día de la expiación, el Yom Kippur, que este año es en octubre 11 por ahí, no me acuerdo bien la fecha, pues era el día de la expiación. El sacerdote, el sumo sacerdote, entraba en el lugar santísimo, primero con un sacrificio por sus pecados, porque él se tenía que purificar primero, y después otro sacrificio por los pecados del pueblo. Todos los años, y vamos a explicar por qué, ¿no? Pero Cristo no hace esto. Cristo no entra en el santuario celestial. Primero, en lo celestial no hay tiempo, así que no podemos decir para entrar todos los años, ¿verdad? Está fuera del tiempo. Pero el punto del autor es, no entró a ese santuario celestial para hacer lo mismo repetidas veces. Una vez y por todas y se acabó. ¿Ok? Y eso es lo que llamamos nos quita los pecados. Ya lo veremos. Ahora, el autor nos dice aquí, en el versículo 26, de hecho, que si el sacerdocio de Cristo estuviese basado en ese antiguo pacto repetitivo, ¿verdad? Entonces él tenía que morir cada año. Y esto es lógico para nosotros, ¿verdad? Todos los años, llegó el día de la expiración, pues tenía que morir, resucitar y esperar al otro año, morir, resucitar, ¿verdad? Eso es si estuviera basado en el antiguo pacto, ¿verdad? Todo esto está claro, ¿verdad, hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, estamos comparando la superioridad o la suficiencia del sacrificio de Cristo con este sistema del antiguo pacto de sacrificios de animales por medio de seres humanos. Bueno, pues claro, si el Señor solamente lo hace una vez y para siempre, y esto quita el pecado de todos los hombres pasados, presentes, futuros, ¿verdad? Entonces, eso viejo caduca, es decir, ya no sirve. Entra utilizamos la palabra obsoleto, ¿verdad? Obsoleto es que ya no sirve para nada, está anulado, ya no se usa, ¿verdad? No sé cuántos se acuerdan del teléfono con la cosita que uno le daba, ¿verdad? Pues eso está obsoleto, eso ya no se usa. Pues la ley también, porque fue una sola vez y para siempre, concepto que vamos a volver a tocar hoy. Y después, al final, versículos 27 y 28, es la culminación de la obra de Cristo. Ahora, aquí el autor compara la mortalidad de los hombres con la mortalidad de Cristo. Es una comparación, hay semejanza en esto, ¿verdad? Comparar es que hay cosas semejantes, contrastar es cosas diferentes. Y dice que así como el hombre, el ser humano, muere una sola vez, también Cristo en su humanidad murió una sola vez. Esto suena lógico para nosotros, pero es importante entender lo que el autor está tratando de decir aquí. Y es simplemente la singularidad del sacrificio del Hijo. Una sola vez murió. Como los hombres mueren una sola vez,
Cristo, el Verbo encarnado, Dios en forma de hombre, murió una sola vez como hombre, igual que los hombres. Y si murió una sola vez y su muerte fue el sacrificio, pues entonces no hay que repetirlo. No hay que repetirlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo los versículos 27 y 28. Ahora, interesante, el punto aquí es que no tiene que volver a morir para pagar el precio del pecado. Y el autor es una sola vez, una sola vez, una sola vez, no repetidas veces en esta comparación entre el sacrificio del Hijo y los sacrificios de animales, ¿no? Que eran repetitivos. Eso es claro y sencillo lo que el autor está tratando de hablarnos aquí. Ahora, esos pasajes tienen otra cosa, porque dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, juicio. Entonces los hombres mueren una sola vez y todos los que mueren hasta el día de hoy y hasta la venida de Jesucristo están esperando juicio. Unos para salvación eterna, dice la Escritura, y otros para condenación, ¿no es así? Entonces, el Señor Jesucristo muere una sola vez y ¿qué está esperando? Está esperando regresar, ahí lo dice, ¿verdad? Dice, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez, ¿verdad? Y para siempre para llevar la carga de los pecados de muchos, ahí está. Y se aparecerá por segunda vez, esta vez sin relación al pecado. La primera vez vino con relación al pecado. Entonces los hombres están esperando juicio. Jesucristo está sentado a la diestra de la majestad, ministrando como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, muchas otras funciones, pero está esperando, esto lo vamos a ver hoy, hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Y cuando eso suceda, Él va a venir. ¿Y va a venir a qué? A ejecutar el juicio, va a venir el juez. Él va a ser juez, no con relación al pecado. Entonces todos los hombres que están esperando el juicio van a ser sometidos al juicio. Unos para vida eterna y otros para condenación. ¿Ok? Bueno, pues este es el trasfondo del capítulo 10 y yo les recomiendo, si usted quiere entender mejor cómo fluye del 9 a 10, no mire el capítulo, no mire los versículos, siga leyendo porque el versículo 1 del capítulo 10 comienza con un porqué. Entonces ya esto conecta con lo anterior, ¿verdad? Y siempre les he recomendado, no esté pendiente a los versículos ni a los capítulos, siga leyendo de corrido, ¿no? Bueno, lo que nos enfatiza el autor aquí en este capítulo 10, aquí empiezan sus notas, ¿ok? Enfatiza la total suficiencia del sacrificio de Cristo comparado con los sacrificios del antiguo pacto. Y ya he explicado varias claves, ¿no? El antiguo pacto repetitivo, había que hacerlo una y otra vez, el sacrificio del Señor una sola vez y para siempre. Esta es la base de todo este asunto. Ahora también el autor va a hacer una exhortación, pues este sacrificio siendo totalmente suficiente y eficaz, exhorta a los creyentes a seguir perseverando en la fe. Cueste lo que cueste. Esto es un concepto, mis amados, que yo creo que lo podemos aplicar a nosotros hoy en día. ¿Okay? Y voy a tratar de... tengo una opinión sobre esto que la quiero compartir con ustedes y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, ¿verdad? No tienen que estar de acuerdo con mi opinión. Pero es importante entender la suficiencia del sacrificio de Cristo y cómo esto está íntimamente relacionado a nuestra perseverancia en la fe. ¿Okay? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, bien al principio dijimos que el libro de Hebreos estaba compuesto de teología, de doctrina, tenía secciones doctrinales y secciones exhortativas, de exhortación, que animaba a los creyentes, exhortaba, advertía a los creyentes. Este capítulo tiene las dos. Este capítulo tiene las dos y lo vamos a ver claramente. El capítulo se divide en tres partes. La primera es, como acabo de explicar, doctrinal, teológica,
explicando cómo el sacrificio de Cristo quita el pecado de una vez y para siempre, los primeros 18 versículos. ¿Ok? La segunda es exhortativa, es una exhortación que el autor hace a la audiencia para que se mantenga firmes en la fe, ¿verdad? Y las responsabilidades que tenemos como creyentes. Eso está en los versículos 19 al 25, y esto es lo que vamos a cubrir hoy. La tercera parte es una advertencia contra los que dicen que creen, ¿verdad? Pero viven en pecado y retroceden. Recuerden la audiencia, recuerden. Estas personas se están congregando en esta congregación mesiánica o congregaciones mesiánicas y supuestamente han recibido al Señor y han creído en el Señor, pero están siendo tentados. Su fe es débil. Si se acuerda del capítulo 6, están estancados. Están volviendo a los rudimentos del judaísmo, tienen miedo, no saben qué hacer. Entonces el autor hace una advertencia para estas personas que están titubeando, ¿no? Eso lo vamos a cubrir la próxima vez y hay una tarea que les tengo para la próxima vez. Se quedó todo el mundo, muy bien, ok. Bueno, vamos a comenzar entonces con los primeros cuatro versículos que el autor empieza detallando, describiendo la insuficiencia, ¿verdad?, del antiguo pacto. ¿Se acuerdan? Esto lo dimos en parte, ¿verdad? El antiguo pacto no es suficiente, no es eficaz. Algunos de ustedes dijeron porque es imposible de cumplir la ley. Exactamente. Es imposible de cumplir. No quita el pecado por completo, sino hay que hacerlo todo el tiempo. Por eso no es eficiente, ¿verdad? No es eficaz. Entonces, el autor aquí dice, porque la ley, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Entonces, lo que describe aquí el autor es que este viejo pacto, el antiguo pacto, esta ley es una sombra. Escríbale ahí, esta palabra es clave. Una sombra, o a veces digo un botón de prueba, un anticipo, en este caso, de algo mejor que iba a venir. Entonces, por definición, algo que es una sombra, algo que es un anticipo de algo mejor, pues ese algo no es lo real, no es lo verdadero. ¿Está claro? Es solo una sombra. Lo que viene después es lo verdadero y es lo real. Tenemos ejemplos en la Escritura, muchos ejemplos en la Escritura, de sombras, de anticipos. A mí no me gusta usar la frase profecías de doble cumplimiento. No me gusta usar esa frase, no critico a los que la usan, está bien si la quiere usar. Pero yo lo veo más como esto, como cosas en el Antiguo Testamento que son sombras, anticipos de algo mucho mayor y más grande que va a venir. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan acabamos de dar cómo David en el Salmo 41 escribe de su consejero Aitofel que lo traicionó y dice, el que come de mi pan, el que come en mi mesa de mi pan, ese levantó contra mí su calcañar. Es decir, me hizo tropezar, es lo que significa eso. Bueno, el Señor Jesucristo usa esto en Juan, como lo vimos, está hablando de la traición de Judas. Entonces, eso es una sombra, lo que sucedió ahí con David, de una traición mucho más grande, ¿no es así? Y hay muchos ejemplos de esto en la Escritura. Bueno, quiero que sepan que la ley es una sombra. El antiguo pacto es una sombra de algo mejor, de un mejor pacto con mejores promesas, ¿se acuerdan? Entonces, por esa razón es que no es real, es solo la sombra, ¿no? Usted sabe que la sombra se mueve, ¿no? Si usted está cobijándose en una sombrita en estos días que hizo mucho calor, y usted está ahí, eventualmente va a tener que moverse, ¿verdad? Va a tener que moverse para seguir la sombra. La sombra es temporal, hermanos.
Las sombras son temporales por definición, no son perpetuas, ¿verdad? Por eso la Escritura dice que en Dios no hay sombra de variación, ¿verdad? Bueno, entonces, como no es real, no es capaz de justificarnos, debía haber escrito aquí eternamente, ¿verdad? Pero perpetuamente, pues si lo quiere usar está bien. No es capaz de justificarnos perpetuamente o eternamente. Eso es lo que dice el versículo 1. Por eso es que se tienen que ofrecer los sacrificios cada año, ¿ok? Porque es sombra, es temporal, ¿verdad? Bueno, entonces después nos dice aquí, si esta justificación, si la ley hubiese justificado, ¿verdad?, a los hombres de una vez y para siempre, si no fuera sombra, si no fuera repetitiva, ¿qué pasaría, verdad? Pues número uno, hubiera cesado, hermanos. Hubiera cesado, ¿no es así? Si la sangre de animales y el antiguo pacto, en un día de Yom Kippur, el Señor hubiera dicho, bueno, ya está. Ya propiciaron por todos los pecados de todos los hombres, pasados, presentes y futuros. Pues entonces no hay que hacerlo el próximo año. ¿Verdad que no? Entonces hubiera cesado, que es lo que el autor nos dice aquí. Y lo hace en forma de pregunta. Dice el versículo 2, de otra manera, no habrían cesado de ser ofrecidos, puesto que los que adoran, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado. Exactamente. O sea, si la ley no fuera sombra, fuera lo real, pues ya no hubiera sacrificios. Eso es lógico, ¿no? Ahora, hay otra cosa también, ¿no? La Escritura nos dice que ningún hombre será justificado en totalidad por la ley. Imposible, imposible ser justificado por la ley. Eso está claro en la Escritura. Pero la otra cosa es que si la ley hubiera justificado de una vez y para siempre, Cristo hubiera muerto en vano. Eso está explícitamente, claramente en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley hubiera sido yo justificados, entonces Cristo murió en vano. Así mismo dice Pablo, ¿no? Entonces, es sombra la ley, es temporal, no puede justificar, no puede propiciar, ¿ok? No es real, ¿ok? Lo que viene después es lo real. Acuérdense que la ley apunta, la Escritura dice, la ley es nuestro ayo, ¿verdad?, que nos apunta a Cristo para llevarnos a Cristo. Ese será uno de los propósitos de la ley. Entonces, imagínese usted cuando ese propósito se cumple, cuando llega aquello que la sombra apunta, ¿verdad?, el anticipo, cuando llega, pues ya la ley hay que descartarla, porque ya a lo que apuntaba llegó, entonces queda anulada la ley. Cuando usted usa su teléfono para llegar a un lugar, ahí el famoso GPS, ¿verdad?, que tanto nos ayuda, ¿verdad que sí? Pues usted marca la dirección ahí y va siguiendo las instrucciones. Pues eso es una sombra que lo va a llevar a usted a un lugar. Y usted lo está siguiendo, llega al lugar y ¿qué hace? Lo apagó. ¿No es así? Lo apagó. Ya no le sirve el mapa porque ya llegó. Eso es exactamente lo que sucede con la ley. Llegó Cristo, se acabó la ley, porque la ley apuntaba a Cristo. Entonces, dice ahí, interesantísimo, versículo 3, que la ley y este antiguo pacto y este sistema repetitivo de sacrificio era un recordatorio de sus pecados. Esto es terrible, hermanos. Es terrible estar recordándonos los pecados todos los años. De hecho, no quiero ofender a nadie, ¿ok? No sé si hay alguien católico aquí, no quiero ofender a nadie, pero nuestros amigos católicos es lo que hacen en toda la misa, todos los domingos, tienen que tomar la Eucaristía para el perdón de sus pecados. Eso es tradición católica. Todas las semanas tienen que hacerlo. Cuando la palabra dice que Cristo propició de una vez y para siempre, lo vamos a ver hoy. Entonces, mis amados hermanos, no se cargue
ya Cristo lo liberó. Nosotros hace, no sé, un par de años atrás, tomamos un curso muy bueno que se llamó Libertar en Cristo. A lo mejor lo debemos volver a dar, ¿verdad? Y el curso tiene como base precisamente este concepto. ¿Somos pecadores? Claro que somos pecadores. ¿Seguimos pecando? Sí, pero estamos liberados en Cristo. El hecho de que seguimos pecando, llevamos el pecado en nuestra carne todavía, no debe ser carga para nosotros. No debe martirizarnos la vida, ¿verdad? Pensemos, hermanos, que el sacrificio de Cristo de una vez y para siempre estamos limpios, estamos libres del pecado. Y ese es uno de los puntos que el autor quiere recalcar, así que esto aplica para nosotros. No tenemos que estar recordando nuestros pecados una y otra vez, propiciando por ellos, como vimos en el capítulo 6, una y otra vez crucificando a Cristo en la cruz. No tenemos que estar haciendo eso. No tenemos que estar confesándonos todo el tiempo, y mucho menos con hombres, ¿verdad? Y si usted comete un pecado, pues mire, doble rodilla, pida perdón y siga adelante. Y sepa que abogado tiene, que el Señor ya lo perdonó. Así que el punto es que no se carguen con esto. Y esta audiencia se estaba cargando con estas cosas. Como dice el capítulo 6, estaban recayendo porque no habían crecido, no, estaban estancados, le estaban dando lechita, ¿verdad? Y como no habían crecido, tenían muchas tentaciones, pecados. Mi opinión es que ellos estaban participando de estos sacrificios, de los sacrificios diarios en el templo, de los rituales de bautismo, como el mismo capítulo 6 dice, se purificaban con agua, y el autor le dice, dejen eso, ya ustedes están limpios, dejen eso. Y yo le quiero decir a todos ustedes, ya estamos limpios, hermanos. Descansemos en la gracia de Dios, como siempre he dicho. Vivamos con ese descanso. Ahora, no es para estar sin hacer nada. Tenemos responsabilidades y cosas que debemos hacer, que también la vamos a dar hoy. Bueno, muy bien. Entonces, aquí es importante esta nota que tengo aquí. Pues esta repetición constante era un recordatorio. Cada año había que propiciar, cada año había que propiciar. La razón era porque la sangre de animales no es suficiente para quitar, escríbale ahí, quitar, por favor, sino cubre. Hay una diferencia, hermanos, entre quitar y cubrir. Cubrir es temporal, quitar es para siempre. Véalo de esa manera. ¿Okay? Y si se acuerdan esta foto de aquí, a ver si le puedo mostrar aquí. Este es el arca del pacto, y estos tres elementos, la urna del maná, la vara de Aarón y las tabletas de la ley, le recordaban al pueblo los pecados. Todos esos elementos son elementos de rebelión, ¿ok? De rebelión. Entonces el sacerdote venía, entre estos dos querubines, ahí habitaba la gloria de Dios, como dice la Escritura, y el día del Yom Kippur rociaba la sangre entre los dos querubines, por aquí. Entonces ya eso cubría esos elementos, eso es simbólico, todo simbólico, ¿ok? Y ya los querubines pues no están viendo el pecado, pero mientras los querubines ven el pecado, ellos están protegiendo la santidad de Dios. Nadie puede entrar ahí, excepto un día al año. Cuando cubrían los pecados, entonces Dios dice, ahora pueden entrar, ¿ok? Entonces, es importante entender lo que es cubrir y quitar. La sangre de animales cubre. Por eso hay que hacerlo repetitivamente, ¿verdad? Bueno, una vez más, la constante repetición de sacrificios. Quiero remontarme un poquito al capítulo 6, aquellas personas en la audiencia que el autor se dirigió, les habló muy fuertes, ¿verdad? Ustedes se han mantenido estancados, no han crecido, están en los rudimentos básicos y no han pasado al lugar santísimo, si lo quieren ver así. Se han mantenido en haciendo obras y sacrificios y por medio de estos rituales y no han pasado al lugar santísimo, ¿ok? Entonces,
Estos eran para estos judíos, entonces estaban dudando de la seguridad de su salvación. Eso es lo que denota esto para mí. Estas personas que están constantemente volviendo a repetir lo mismo y lo mismo, porque dice el capítulo 6 que recayeron, ¿verdad? Ellos recayeron, entonces volvían a hacer el ritual, sea una purificación por agua, sea presentar un cordero para propiciar, ¿verdad? Yo opino que estas personas estaban haciendo eso, los más débiles en la fe, ¿verdad? Porque no entendían la suficiencia del sacrificio del Hijo, ¿no? Entonces, dice ahí que tenían que como que volver a recuperar su salvación una y otra vez, porque recayeron, y el autor dice, están crucificando a Cristo una y otra vez. Y solamente, lo dice claramente, el Señor murió una vez y para siempre por todos los pecados, ¿no? Bueno, los versículos del 5 al 10 son bien interesantes también, porque ahora va a pasar a describir cómo es que el sacrificio de Cristo es superior. Es suficiente y superior, las dos cosas, ¿verdad? Entonces ya vimos que la ley es insuficiente, ¿verdad? Que es repetitiva, que no puede purificar los pecados. Ahora, versículo 5 dice, por lo cual, fíjense, importante, por lo cual, un conector, relacionando lo anterior también. Bueno, ya yo les dije que la ley no sirve, que es imposible, por lo cual o por lo tanto, mire lo que sucede aquí, entrando en el mundo, dice, y va a citar el Salmo 40 del 6 al 8. Esta sección es un contraste con lo anterior, entre la insuficiencia de la ley y la suficiencia y superioridad del nuevo y mejor pacto. Y el autor aquí claramente y contundentemente nos muestra la superioridad, como vamos a ver, ¿verdad? Ahora, por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién entró en el mundo? ¿Quién encarnó? Ahí está, Cristo, ¿verdad? Cristo. Cristo es el que entra al mundo, se está refiriendo a Cristo. Y esto tiene que ser así, por lo cual, la razón por la cual Cristo entró es porque la ley no sirve. La ley era sombra y apuntaba a Cristo. Llegó Cristo, se anula la ley. ¿Ok? Bueno. Entonces, como es imposible que los sacrificios continuos por medio de la sangre de animales justifiquen al hombre, Cristo se encarna para que la justificación sea posible. Eso es lo que está sucediendo aquí, ¿ok? Y esta cita, los versículos del 5 al 7, es una cita del Salmo 40, del 6 al 8. Literalmente, ¿verdad? ¿Y qué dice ese Salmo? Bueno, lo dice aquí literalmente, no tenemos que ir al Salmo. Escuche bien esto. Dios no quiere sacrificio ni ofrenda para expiación. Versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, escuche bien, pero me preparaste cuerpo. ¿De quién está hablando? ¿De qué cuerpo está hablando, hermanos? Exactamente. Ahora, esto tiene un contexto, ¿verdad? Esto tiene un contexto. El Señor no quiere sacrificios, no quiere ofrenda, dice ahí, porque prepara un cuerpo, tiene su plan, Él sabe lo que va a hacer. Ahora, ¿por qué entonces instituyó este sistema? ¿Por qué ahora no quiere sacrificio? Pues muy sencillo, porque llegó Cristo. Entonces ahora la voluntad del Padre es, vamos a dejar esos rudimentos antiguos de la ley, porque yo he enviado a mi Hijo, le di cuerpo, encarné en forma humana, y Él va a propiciar por los pecados del mundo. Ya los sacrificios no es válido. No quiero más sacrificios. De aquí en adelante, es el contexto, de aquí en adelante no quiero más sacrificios. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo aquí. Vemos ahí que prepara un cuerpo y cuando el Señor en la Santa Cena que dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Amén, hermanos. Ahora, mira el versículo 7, ¿verdad?
Versículo 5, no quisiste sacrificio. Versículo 6, holocaustos y expiaciones no quisiste. Entonces dije, ¿verdad? Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? El Hijo, Cristo. Bueno, llegó el momento. Eso es lo que yo veo aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora, como dice la alabanza, ¿verdad? Llegó aquel que la ley apuntaba, que la ley nos dirigía hacia Él. Llegó ya. Basta de sacrificios. Ahora, Padre, yo vengo a hacer tu voluntad. ¿Okay? Eso es lo que está sucediendo aquí. Ahora, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad? Bueno, para esto simplemente vamos a Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, más que se haga tu voluntad y no la mía. Porque para eso vine, para hacer tu voluntad. Y ahí está el Señor Jesucristo presto a ser sacrificado, porque esa fue la voluntad del Padre. No que siguieran sacrificando animales un año tras año tras año. Eso pasó. Ahora está el Hijo es el sacrificio, esa es la voluntad del Padre. Podemos llamarle, digamos, una nueva voluntad, ¿verdad? Y recordemos que hacer la voluntad del Padre era el gozo del Señor, lo vimos en Juan, si se acuerdan. El Señor le dice a los discípulos que permanezcan en Él, permanezcan en su amor, como Él ha permanecido en el Padre y en el amor del Padre. ¿Cómo permaneció? Haciendo la voluntad del Padre. Y ustedes, mis discípulos, permanezcan en mí haciendo mi voluntad. Entonces le dice, les he dicho estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y así su gozo sea completo. Entonces el Señor se goza en hacer la voluntad del Padre. Hebreos 12:2 nos los va a decir, por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz. Entonces él está gozándose porque está haciendo la voluntad del Padre y nosotros debemos vivir gozosos, gozosos todo el tiempo. Debemos gozarnos en hacer la voluntad del Hijo. Ese debe ser nuestro gozo. Nuestro gozo principal es hacer la voluntad, debe ser hacer la voluntad del Hijo. Los otros gozos pueden venir y vienen, pero nuestro gozo jamás estará completo si no vivimos en el gozo de hacer la voluntad de Dios y servirle a Él, ¿no? Y entonces los versículos del 8 a 10 lo que va a hacer es explicar la lógica a la referencia, a la cita del Salmo 40, del 6 al 8, que están en los versículos del 5 al 7. Ahora, si usted lo lee ahí, versículo 8 dice, diciendo antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste. Bueno, está explicando lo que dice el versículo 5 y 6. Ahora, esto no es una cita a ninguna escritura, es simplemente el autor explicando. Y dice, bueno, en la escritura tú dijiste que no quisiste sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones. Y ahí claramente dice, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Los sacrificios, los holocaustos, las expiaciones son ofrecidas según la ley. La ley ofrece expiación por medio de sacrificios y ofrendas, pero Dios dijo, esa no es mi voluntad. ¿Cuándo? Cuando llegó el Hijo. ¿Ok? Después del versículo 9, entonces ha dicho, aquí viene a explicar el versículo 7, cuando dice, entonces dije, he aquí, vengo a hacer tu voluntad. Y el autor repite esto en el versículo 9. Entonces ha dicho, he aquí he venido para hacer tu voluntad. ¿Ok? Ahora, mire lo que dice ahí. Cuando el autor nos dice que el Hijo vino y dijo, he venido para hacer tu voluntad, ¿cuál es el resultado de esto, verdad? Ahí está en sus notas. Cuando Cristo le dijo al Padre, he venido para hacer tu voluntad, anula lo primero, anula el antiguo pacto y establece lo segundo, el mejor pacto. Automáticamente, ¿verdad? Entonces, lo que expliqué al principio, una vez llega Cristo, hace la voluntad del Padre,
automáticamente queda anulado esa sombra que apuntaba a Cristo. Ya eso está obsoleto, ¿verdad? Y el versículo 10 nos dice, en esa voluntad, recuerden, he venido a hacer tu voluntad, Padre, en esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Mesías, una vez y para siempre. Ahí está, una vez y para siempre. Es por la obediencia de Cristo en hacer la voluntad del Padre que lo envió, que somos salvos una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, porque es que no oigo nada, no sé. ¿Soy yo el único emocionado aquí? No sé. Bueno. Ok, versículos del 11 al 14. Ahora vamos a hablar del sacerdocio eterno de Cristo. Y va a ser lo primero que va a hacer es un contraste, va a ser una diferencia entre el sacerdocio humano y el sacerdocio de Cristo. Interesante, versículo 11 nos dice que los sacerdotes humanos en verdad están de pie, día tras día ofreciendo sacrificios continuos que ya dijimos no pueden quitar el pecado, sino cubren el pecado. ¿Ok? No lo quitan. Ahora, le di esta referencia ahí en Éxodo 29, hermanos, porque hemos mencionado mucho el día de Yom Kippur, que es una vez al año, pero usted sabe que todos los días se sacrificaban 2 corderos, uno en la mañana y uno en la tarde. Usted lee ahí esos pasajes en Éxodo y ahí está la explicación. Eran sacrificios de expiación también, y de hecho habían otras ofrendas de cosecha, todos los días, continuamente, ¿verdad? Entonces, el retrato aquí es que esto pasaba en el lugar santo, no en el lugar santísimo, ¿verdad? Estos sacerdotes continuamente, día tras día, trabajando, sacrificando todos los días, en la mañana, en la tarde, ¿verdad? Sin embargo, el versículo 12, el contraste con el Hijo, pero el Hijo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, para siempre, dice ahí, por los pecados se sentó. No está de pie, hermanos. Se sentó. Usted ve el contraste aquí, ¿verdad? El sistema sacrificial es por obras, trabajando, obrando. El Hijo de una vez y para siempre está descansando, está sentado. Y así debemos descansar nosotros en su gracia. ¿Okay? Está sentado a la diestra de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿por qué está sentado? ¿Okay? Bueno, lo dice el versículo 13, pero aquí le tengo esta nota también. Al estar sentado a la diestra de Dios, ya lo dijimos, es superioridad en posición. Nadie se sienta en el trono de Dios, hermanos. Nadie, excepto Dios. ¿Okay? Entonces, dice el versículo 13 que Cristo está esperando hasta el tiempo señalado. ¿Cómo lo describe? Está sentado de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahí en el Salmo 110:1, ¿verdad? ¿Qué significa esto, hermanos? Pues Cristo está esperando a que se cumpla el tiempo de regresar. Y dice, esto va a suceder cuando sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Es decir, cuando ya en la tierra no quede ni una persona cuyos pensamientos sea de bien. Es como en los días de Noé. ¿Se acuerdan los días de Noé? Que en esos días, y el Señor dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo pensamiento de todo hombre, ser humano me refiero, era de continuo mal. Pues cuando eso suceda, todos van a ser enemigos de Dios, ¿no es así? Igual que lo fueron en los días de Noé. Y ahí el Señor dice, bueno, ya estoy listo. Ya no queda más nadie. Esa es mi opinión personal, ¿no? Ya no queda más nadie. Ya todos son enemigos míos y el Señor está sentado
y sus enemigos están ahí como estrado de sus pies, ahora vengo. Ahora viene el juez. ¿Ok? Ahora, interesante, versículo 14, nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, pues, ¿qué es perfecto y qué es santificado? Esto tiene también un contexto muy claro. Los perfectos, cuando nos hace perfectos, es que nos justifica. Nos imputa su justicia, nos ve limpio, nos purifica, ¿verdad? Somos perfectos cuando el Señor nos mira, he dicho tantas veces, no ve pecado en nosotros, que es algo que yo no puedo entender, pero así es. Entonces, ante sus ojos ya somos perfectos. Es como he dicho, cuando Él mira de arriba hacia abajo, ve su obra completa en nosotros. Cuando nosotros lo vemos del otro lado, todavía nos falta, ¿verdad que sí? Pero Él es fiel y justo para completar la obra que empezó en nosotros, dice la Escritura. Bueno, y santificados, ya sabemos lo que significa santo, ¿verdad? Apartados, es decir, una vez te hace perfecto, te aparta, te santifica, te aparta, ¿verdad? Y dice la Escritura, la hemos dado muchas veces, una vez tú vienes, entras al redil, entras como oveja al redil, Él no te va a echar fuera y nadie te podrá arrebatar de sus manos. ¿Okay? De una vez y para siempre. Descansemos en esa verdad, hermanos. Bueno, entonces, versículos del 15 al 18. Aquí va a describir una vez más el nuevo pacto, que ya sabemos está en Jeremías 31 y 34, al 34, ¿no? Y dice el versículo 15, y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y entonces ahí empieza a citar Jeremías, ¿no? Es decir, que el Espíritu Santo, o el pacto es atestado o confirmado, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver por qué es esto así. Vamos a ver. Ahí mismo lo dice claramente. Versículo 16. Las leyes y mandamientos, esto lo dice el pacto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Eso es parte del nuevo pacto. ¿Okay? Ahora, vamos a hacer esta conexión entre el Espíritu Santo y lo que hizo Dios en el nuevo pacto de poner su ley en nuestros corazones. ¿Okay? Bueno, cuando la Escritura habla de mentes y corazones, se está refiriendo a nuestra parte espiritual, no a lo físico, ¿verdad que sí? A nuestras conciencias, a la parte que no es física de nosotros. Ahí puso Él su ley, ¿verdad? Y todos sus mandamientos. Y cuando nosotros venimos a Cristo, Él dice que yo les voy a dar mi espíritu, pondré mi espíritu en ellos. ¿Y dónde está ese espíritu? En nosotros, en el mismo lugar. En el mismo lugar. Y esa es la conexión, ¿no? Dios pone su espíritu en nosotros para hacer un cambio interno en nuestras vidas. Entonces, ahí está la ley, ahí están los mandamientos del Señor y ahí está el Espíritu continuamente renovándonos, recordándonos nuestra conciencia. Nos avisa cuando no vamos por buen camino, ¿verdad? Nos deja saber lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Ahora, la Escritura es muy clara. Nosotros podemos resistir al Espíritu Santo, como resistieron los judíos cuando Esteban le dijo, ustedes resisten al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está haciendo su labor y está revelándonos esta ley. ¿Cuál es la ley? Bueno, es la ley universal, la ley que yo llamo la ley moral o la ley del amor. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estas dos se cumplen todos los mandamientos, toda la ley de Dios. Y ahí está el Espíritu Santo, en nuestra conciencia, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ahí está la ley y el Espíritu Santo está continuamente recordándonos, ¿para qué?
para que nuestras conciencias sean renovadas, dice la Escritura, ¿verdad? Transformadas por medio de la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Para hacernos una nueva criatura internamente. Eso es lo que conocemos como el nuevo nacimiento espiritual. Y eso es parte, ese es el nuevo pacto en realidad. No dice el nuevo pacto, si usted lee en Jeremías 31 al 34, específicamente, usted sabe lo que dice. Ya no hay necesidad de que alguien le enseñe a otra persona. Porque ¿quién nos va a enseñar? El Espíritu. ¿Y qué nos va a enseñar? Lo que ya el Señor puso en nuestros corazones, su ley. Entonces no hay necesidad de que nadie enseñe, ¿no? Entonces, mis amados, aquí quiero recalcar un punto extremadamente importante, ¿verdad? Que es que por medio de este sacrificio, de una vez y para siempre, ya estamos limpios. Ya hemos sido lavados, purificados, estamos siendo santificados, estamos siendo renovados, transformados más y más a su imagen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para mí es esto que tengo aquí, hermanos. El verdadero creyente anhela, es una pasión, anhela vivir en santidad. Anhela servirle a Dios. Dice la Escritura que gemimos internamente, que la creación gime, que nosotros gemimos, ahí está en Romanos capítulo 8, ¿no? Porque anhelamos ser perfectos como Cristo es perfecto. No queremos entristecer al Espíritu Santo, ¿o sí? Y cuando entristecemos al Espíritu Santo, ¿qué hacemos, mis amados? ¿Qué usted hace cuando entristece al Espíritu Santo? Se arrepiente, ora, se entristece usted también. Le fallé otra vez al Señor. Perdóname, Señor, ayúdame. Es un anhelo que tenemos de vivir totalmente para Cristo. Y esta es mi exhortación. No digo esto en tela de juicio de nadie. Todos estamos en un caminar. Pero si usted no tiene este anhelo, honestamente, entonces yo le voy a sugerir, como Pablo sugiere a los corintios, examínese a ver cómo está su fe, dónde está su fe, si está en la fe. Porque es que así tenemos que estar todos los días, tratando de vivir en santidad. Como dice la Escritura, sed perfectos como yo soy perfecto. Es un anhelo que debemos tener. No vamos a ser perfectos, pero el anhelo sí lo podemos tener, ¿verdad? Bueno. Versículos 17 y 18 dice, después que cita el nuevo pacto, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados, eso es parte del nuevo pacto, y de sus iniquidades, ¿verdad? Entonces, al beneficio de esta regeneración interna que viene a través del nuevo pacto, para únicamente los que son salvos, Dios añade otro beneficio, y es, no me acordaré jamás de sus pecados. No, nunca más, dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Por eso es que el sacrificio es una vez y para siempre. Y cuando Dios dice nunca más, es nunca más, hermanos. Nunca más, es por la eternidad. Por la eternidad. ¿Okay? Entonces, por esta razón, leemos en el 18, que porque donde hay remisión de estas cosas, donde hay remisión de pecados, de una vez y para siempre, donde el Señor ya no se acuerda más de ello, no hace falta más ofrendas, no hace falta más sacrificios. Entonces, la Escritura es tan clara, hermanos. Yo no sé cómo hay gente que vive en tanta penitencia, sacrificando para Dios, como dice el autor, lo estás volviendo a crucificar. No tienes que hacer eso. Solamente ven a Cristo, abre tu corazón a Cristo. Cree por fe, entrega tu vida al Señor y se acabó. Y Él promete borrón, cuenta nueva, para nunca más acordarse de nuestros pecados. Amén. Bueno, entonces la parte 2, versículos 19 al 25, ¿no? Esto es una exhortación a perseverar, ¿ok? Descansando en el lugar santísimo. ¿Okay? Mire lo que dice el versículo 19. Así que, estos son importantes, estos son conectores importantes. Por lo cual, por lo tanto, ¿por qué?
usted tiene que seguir leyendo corrido, así que establece una relación de aplicación. Ahora vamos a aplicar lo que le dije anteriormente. ¿Okay? El nuevo pacto, la nueva regeneración o la regeneración interna, el nuevo nacimiento, de una vez y para siempre, no más pecados, ¿verdad? Vamos a aplicarlo. Entonces, si todo esto es verdad, hay tres verdades que vemos aquí entre los versículos 19 y 21. La primera es la siguiente. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Número uno, a través del nuevo pacto podemos entrar, podemos tener confianza de entrar al lugar santísimo. Por eso es que el autor le dice a estas personas, déjense de tanta ansiedad, no estén tan ansiosos, no estén trabajando, no estén buscando crucificar a Cristo una y otra vez. Entren al lugar santísimo. Allí van a encontrar la paz. Y entren con confianza, ¿verdad? Por medio de la sangre de Jesús. Y el versículo, primero aquí, recordemos una vez más que esta audiencia está estancada, como acabo de explicar, ¿verdad? Y el autor quiere que pasen al lugar santísimo en donde entran en el reposo de Dios. Hermanos, ahí en ese lugar santísimo, esto aplica a nosotros también, les voy a decir. Ahí es donde recibimos la fortaleza y la paz que necesitamos para permanecer, perseverar, persistir en la fe independientemente de nuestras circunstancias. Ahí en el lugar santísimo. Porque si usted se queda en el lugar santo, tratando de ver por qué Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Estoy haciendo algo mal. ¿Por qué llegó esto a mi vida? Y se incomoda y se inquieta y no cree en las promesas de Dios, no va a tener paz. No va a tener paz. Entonces hay que entrar al lugar santísimo para descansar ahí. Descansar ahí, no importa las circunstancias. Ahora, aquí es que viene la opinión que les hablé. Hermanos, miren, es mi opinión, ¿ok? Yo creo que la razón por la cual nosotros, los seres humanos, no podemos tener esta paz que habla la Escritura muy clara, en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras angustias, tribulaciones, sufrimientos, etcétera, es porque no entendemos este concepto. Ahora, les voy a decir, claramente, muchos de estos hermanos perdieron la vida. Perdieron la vida. Fueron torturados. Pero precisamente eso es lo que el autor le dice, cueste lo que te cueste. ¿Quién de nosotros quiere perder la vida? Nadie quiere perder la vida. Entonces, como estamos condicionados, estamos aquí en la tierra de los vivientes, nuestra mente es limitada, estamos condicionados a vivir aquí, a apreciar lo que tenemos aquí, que no hay nada de malo con eso, obviamente, ¿verdad? Pero cuando viene la tribulación, lo que vemos es las consecuencias. Las consecuencias aquí, no vemos que hay algo mejor allá. Y les voy a dar un ejemplo. Quizás el ejemplo más claro es lo siguiente. Cuando usted recibe un diagnóstico médico, por ejemplo, terrible, malas noticias, usted o un ser querido, digamos, mira, tiene 6 meses para vivir. El punto aquí, hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros a eso? Angustia, tribulación, desespero, ¿qué voy a hacer? Mi familia, etcétera. Todo esto es normal. Ahora dígame si es o no cierto. ¿Usted cree que alguien piensa, por fin voy a ver a mi Señor? Voy a verlo cara a cara. Señor, me entrego a tu voluntad y cueste lo que cueste, yo voy a seguir permaneciendo, persistiendo. Ese es el retrato que tenemos aquí. En medio de esta calamidad, aunque mueran, entren al lugar santísimo, descansen, porque la Escritura dice, si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Cristo morimos. Entonces,
tenemos que condicionar nuestras mentes, nuestros pensamientos, a que no importa la peor noticia que recibamos, hay un lugar santísimo. Que lo que nos espera allá es mejor, infinitamente mejor de lo que sea aquí. Y si podemos nosotros, aunque sea manejar esto un poquito, vamos a tener paz en medio de cualquier tormenta. Que se haga tu voluntad, Señor. Si me quieres llevar, aleluya, gloria a Dios. Si me quieres dejar, aleluya, gloria a Dios. Si me quedo aquí, vivo para ti. Si muero, también muero para ti. Entonces, pero como estamos tan apegados a lo de aquí, tan apegados al mundo, no pensamos en que esto es un beneficio para nosotros. Como dice, vamos a ver aquí en el capítulo 11 y 12, esos héroes de la fe que miraban a una ciudad celestial, que nunca vieron las promesas porque ellos sabían que no eran ciudadanos de este mundo. Y ese es el concepto que yo veo aquí de este lugar santísimo, de descansar ahí, ¿no? Y eso es lo que el autor le dice: aunque ustedes mueran, aunque sean torturados, no importa, descansen porque Dios está con nosotros. Entonces, esa es la opinión personal que yo tengo, ¿no? Versículo 20 nos dice, es la segunda verdad, ¿verdad? El camino al lugar santísimo fue abierto para nosotros a través de la sangre de Cristo. ¿Okay? La primera verdad, pues hay que entrar con confianza. ¿Por qué? Porque ya se nos abrió el camino. Esa es la segunda verdad. Y fue por medio de la sangre de Cristo. Y la última verdad es que tenemos un gran sumo sacerdote en la casa de Dios. Entonces, fíjese, en el versículo 20 dice que esa sangre es ahora el velo. Es el velo que separa del santo al santísimo. Bueno, pues ya Él derramó su sangre por nosotros. Pase al lugar santísimo. No importa lo que venga a su vida, ¿verdad? Déjeselo todo a Dios. Descanse en ese hecho de que Dios está con nosotros y se hará su voluntad sí y sí en nuestras vidas. Tenemos un gran sumo sacerdote, dice ahí, versículo 21, tercera verdad, en la casa de Dios, ¿no? Muy bien. Entonces, como resultado de estas tres verdades, hay dos cosas que suceden. Aquí lo dice claramente, versículo 22, ¿verdad? Ahora, ese acerquémonos conecta el así que del versículo 19. Así que acerquémonos. Entre medio de eso están las tres verdades. El autor quiere explicarle a su audiencia que entren al lugar santísimo, que ya está abierto el camino, que tienen un sumo sacerdote. Así que acérquense. Acérquense al lugar santísimo con corazones, dice, sinceros. Sinceros, dice ahí, en plena certidumbre de fe. ¿Por qué? Porque ya estamos limpios. Mire lo que dice aquí. Acérquese con confianza, abra su corazón con sinceridad. Cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, sin engaño de espíritu, genuinamente, verdaderamente, teniendo los corazones rociados. ¿Se acuerdan de la sangre que se rociaba para cubrir los pecados? Pues la sangre de Cristo fue rociada en nuestros corazones. Lo convirtió de piedra a carne de una vez y para siempre. Ya eso está rociado. Y dice, y así libres de mala conciencia. Y así libres de mala conciencia. Ahora, esto para mí, lo que está sucediendo aquí es que el autor está dirigiéndose a esos que tienen mala conciencia, que están pensando irse, abandonar la congregación, como vamos a ver aquí, y volver a los rudimentos judaicos, ¿verdad? Saquen eso de su conciencia y descansen en el lugar santísimo, porque ya son salvos. Y no importa lo que le pase, lo que le espera es mejor a ustedes. Esto aplica tanto a nosotros hoy en día como aplicó a ellos, hermanos. Aquellos de nosotros cuando sufrimos y somos tentados, ¿y qué voy a hacer? ¿Por qué? Y Señor, ¿dónde estás? Si yo te estoy sirviendo, ¿por qué me está pasando esto, aquello y lo otro? Dudamos.
Somos tentados a abandonar la iglesia, a abandonar la congregación, a abandonar la fe. Todo eso pasa por nuestras mentes. Y ellos estaban en condiciones mucho peores que nosotros, ¿verdad? El punto es que nuestro pecado ha sido quitado para siempre. Recuerden, quitar es para siempre. Ha sido quitado de nuestras conciencias, de nuestros corazones. Dice ahí, hemos sido lavados en agua pura, ahí mismo en el versículo 22. Entonces, acuérdense, en el capítulo 6, versículo 2, dice que dejen ya esos rudimentos de bautismos. Los judíos tenían muchos rituales de limpieza de agua, muchísimo, había que purificarse para todo. Pues dejen esas cosas, ya ustedes están limpios, ¿verdad? Hemos sido purificados, ¿verdad? Y esa es la audiencia que él tiene en mente. Entonces, versículo 23 dice, mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Esto es tremendo, mis amados. En medio de estas calamidades, explicando ya toda esta verdad claramente del sumo sacerdote, del lugar santísimo, de que estamos limpios, ¿verdad? Que no debemos ni tan siquiera fluctuar en la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Efesios 4, ese es el capítulo en el cual basamos nuestra conferencia, cuando dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Dice, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para edificar a la iglesia, a fin de que no andemos como niños fluctuantes, siendo llevados por todo tipo de doctrinas. Y ese es el problema. Cuando estas personas, por ejemplo, en el contexto de aquí, pensando en el judaísmo, ay, si me voy al judaísmo, pues ya no tengo este problema, ¿verdad? Miré, no miré. Nosotros acá, ay, pues tengo tantos problemas, me voy de la iglesia, no me voy de la iglesia. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y empezamos a dudar y empezamos a fluctuar. Y les voy a decir algo, hermanos, si nosotros somos como niños, como los que él describió en el capítulo 6, estancados en leche, va a venir cualquier persona y nos va a engatusar con cualquier doctrina. Y eso ha pasado muchas veces, porque no hemos crecido, no hemos entendido esto, el lugar santísimo, que ya estamos limpios, que nos espera algo mejor, que no tenemos que estar buscando soluciones humanas, que le dejemos todo a Dios. Y Él se va a encargar. Y si es por medio del humano, pues Él lo va a poner ahí al frente de nosotros. Y si es por medio de un milagro, lo va a poner ahí al frente de nosotros. Entonces, no andemos como niños fluctuantes, independientemente de nuestras circunstancias. Amén. Entonces el autor quiere que la plena seguridad de la salvación, este es quizás todo el resumen de todo este asunto. Descansar en el lugar santísimo, la seguridad de la salvación que hemos dado tantas veces, ¿verdad? Que nosotros nos agarremos de esa seguridad, ¿verdad? Para enfrentar toda circunstancia con fortaleza, paz y gozo. Es como que cuando estamos siendo atribulados, por un lado, piense usted, ¿verdad?, en esa tribulación y usted está tratando de ver cómo sale o lo que sea. Por otro lado, piense que usted es salvo, que usted es limpio, que Dios está con usted. Que pase lo que pase, nada lo va a separar del amor de Dios. Que estamos seguros en ese redil, que nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Y eso nos debe dar paz en medio de lo que sea, hermanos. En medio de lo que sea. Tenemos que aprender a pensar así. Y quitar nuestras mentes de solo lo del mundo. Tenemos que tener una perspectiva eterna, celestial, porque no somos de este mundo. No somos ciudadanos de este mundo. Así que tenemos que empezar a pensar como ciudadanos celestiales. Amén. Bueno, entonces, el autor aquí compara
o comparado con la salvación, todas nuestras tribulaciones, ¿se acuerdan? Son cortas y momentáneas. Segunda de Corintios 4:17, ¿se acuerdan? Estoy convencido, dice Pablo, que estas leves tribulaciones momentáneas. ¿Por qué? ¿Por qué son cortas y leves? Porque no se pueden comparar con una eternidad, hermanos, que para ahí vamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que condicionarnos a pensar de esta manera. Sea lo que pasemos, es corto, es momentáneo, porque vamos a pasar una eternidad gloriosa con nuestro Dios. Amén. El creyente entonces da testimonio de la fe porque descansa, escuche bien, esto es importantísimo, en la fidelidad de quien es fiel a su palabra y cumple siempre cuanto promete. Esto es importantísimo, mis amados. El mejor testimonio que una persona puede dar es en medio de cualquier tribulación tener el gozo de Cristo. Descansar en la salvación de Cristo. ¿Por qué? Porque usted sabe que Él es fiel y va a cumplir su palabra. Y cumple siempre cuando promete. Yo soy resultado de esto. Le habla la voz de la experiencia. Muchísimos años atrás, muchas lunas atrás, una persona del trabajo, una mujer, secretaria de mi patrón, su esposo era evangelista. Y esta mujer estaba siempre contenta, siempre cantando, así como mi esposa, siempre está cantando, ¿verdad? Contenta. Entonces, se le murió su hijo. Su hijo era homosexual, se murió de SIDA. Esto era a finales de los 80, por ahí, principios de los 90, ¿no? Y esa mujer se fue, hizo lo que hizo, una semana, qué sé yo qué, y regresó. Y cuando regresó igualita, cantando y contenta. Y yo no pude más, hermanos. Yo me le acerqué. ¿Cómo tú puedes? Es que es imposible, le dije. No puedes hacer esto. Así mismo le dije, ¿cómo es posible? Es que yo tengo a Cristo, me dijo. ¡Wow! Y así fue que vine a Cristo, hermanos. Entonces tengamos esto en mente. Cada uno de nosotros, no importa lo que estemos pasando, tenemos que mostrar la luz de Cristo. Tenemos que estar ahí gozosos, ¿verdad? Descansando en la fidelidad de nuestro Dios. ¿Ok? Bueno, y los últimos dos versículos, el descanso en la seguridad en el lugar santísimo no significa que vamos a estar ahí sentados sin hacer nada. Créalo que es así, ¿verdad? 3 responsabilidades que nos dice el autor aquí. Versículos 24. Estimularnos los unos a los otros en amor. ¿Ok? Estamos descansando, ¿verdad? Pero tenemos que estar trabajando. ¿Qué es estimular? Es exhortar. Es por la manera en que nos comportamos nosotros, estimulamos a otros a hacer lo mismo. Entonces, si nos amamos los unos a los otros, podemos estimularnos los unos a los otros en amor. Eso es una responsabilidad que tenemos. Dice la Escritura que el amor es el vínculo perfecto de la unidad. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. Ese fue el mandamiento nuevo que dio el Señor Jesucristo, el cual tenemos que obedecer para permanecer en su amor. Unidad, mis amados, por medio del amor. Número 2, estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Si usted hace buenas obras, va a provocar a celos a otros para que haga buenas obras. Ahora, ojo con esto, por favor. Las buenas obras que hacemos son fruto de nuestra fe. Ahí está en Santiago, ¿no? Y fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas, dice la Escritura. O sea, usted no va a hacer buenas obras para acumular puntos con Dios. Dios le va a poner la obra a usted. No la busque. Ore, Señor, ¿cómo te puedo servir? Yo quiero servirte. Ponlo ahí al frente mío. Ábreme puertas. Deje que Dios sea Dios. Él se la va a poner. No la busque usted. Y ore sobre esto. ¿Ok? Entonces, cuando se hace esto, usted está estimulando
a otras personas, provocándolos a celos para que hagan lo mismo, ¿no? Y esta, mis amados, pues es el último versículo. Este es el famoso versículo de Hebreos 10:25. Tercera responsabilidad, no dejamos de congregarnos. Hermanos queridos, les voy a decir lo que yo veo, lo he visto en el corto tiempo que veo como pastor. De nuevo, yo no digo esto en tela de juicio de nadie, pero lo que sí he visto es que el primero que paga las consecuencias de nuestros problemas es Dios. Si usted tiene un problema, digamos, económico, esto lo he visto yo. Pastor, no voy a poder ir a la iglesia porque tengo que trabajar los domingos. Bueno, ¿y por qué tienes que trabajar los domingos? No, es que necesito hacer esto, lo otro, necesito dinero, lo que sea, no importa. Pero ¿por qué Dios tiene que sufrir? ¿Por qué Dios es el primero, hermanos? Esto lo he visto yo y estoy seguro que ustedes lo han visto también. Dios es el primero que siempre paga las consecuencias de nuestros errores. No puedo dar tanta ofrenda porque me metí en tanta deuda, lo único que puedo dar es esto. ¿Por qué Dios tiene que pagar, hermanos? Si Dios no tiene la culpa de nada. Entonces, dejamos la congregación, no voy a ir porque por un tiempo, por aquello, lo otro. Entonces Dios está pagando los errores de usted. Y no sé por qué esto es así, no sé. Esto yo lo he hecho también. Muchos años atrás. No voy a ir a la iglesia hoy. O estoy cansado. ¿Cuántos han hecho eso, hermanos? Llegué tarde de trabajar, especialmente los jueves. Es que llegué a las 6 cansada de trabajar. No, hoy me quedo en casa. ¿Por qué Dios tiene que pagar por su cansancio? ¿Aplica lo mismo cuando se van de vacaciones? No es lo mismo, porque de vacaciones usted va a buscar descanso, usted necesita descansar. Usted no está dejando la iglesia. Lo que estoy hablando aquí, muy buena pregunta, de hecho, lo que estoy hablando aquí es lo que hacemos nosotros cuando nos llegan situaciones a nuestra vida que tenemos que hacer ciertos arreglos, ¿no? Sea económicos, sea físicos, lo que sea, ¿verdad? La mayoría de los casos, lo primero que se deja es la iglesia, o la ofrenda, o lo que sea. El autor aquí dice, no dejen de congregarse. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Estos débiles de la fe, estos que estaban titubeando, estas personas habían abandonado la congregación. Dice, como algunos tienen por costumbre. ¿Tú tienes una pregunta, Juan? ¿Cómo se llamará cuando no tenemos ninguna razón para no venir y de todas maneras no venimos? Espérate, no tenemos ninguna razón para no venir. ¿Y qué? Y no venimos. Eso se llama pereza, yo creo. Vagancia. No sé. No sé. Pero bueno, mis amados, esto es lo que el Señor me puso esto en mi corazón, porque pues lo he visto, hermanos. Mire, en la asamblea, aquí en la congregación, es que usted viene a recibir ánimo. De hecho, es todo lo contrario a lo que generalmente sucede cuando está más desalentado, decaído, deprimido, es cuando más tiene que venir a la iglesia. Porque aquí viene a recibir ánimo, aquí viene a compartir con sus hermanos, a recibir palabra de verdad, a recibir exhortación, amén, ¿verdad? A seguir perseverando en la fe. Podemos orar por usted, podemos dar resoluciones, y alabamos al Señor junto con usted. Y nos recargamos las pilas también, exactamente. Bueno, entonces aquí, pues como alguno tiene por costumbre, ¿verdad? Personas de la misma audiencia dejaban de congregarse. Y ahí está en Hebreo, en este mismo libro, capítulo 3, capítulo 4, ¿verdad? Donde el autor, se lo dejo aquí rapidito, versículos 12 y 13,
Mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad como para apartarse de Dios. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por medio del engaño del pecado. Temamos, por tanto, nosotros, capítulo 4, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces había gente así en esta congregación. ¿Y qué hacían? En este desánimo, ay, yo no voy para allá más, porque me van a perseguir, me van a matar. Bueno. Entonces, ante la presión de la persecución, dejaban de congregarse, ¿verdad? Y como hemos leído, pudiera ser que tuvieran hasta corazón de incredulidad, ¿no? Bueno, cerramos con esto, hermano, la tarea para todos ustedes. Usted va a ir y va a estudiar, los hermanos de la alabanza pueden subir, de hecho. Yo quiero que usted estudie el resto del capítulo, de hecho, del 26 al 39, pero preste atención a los versículos 26 al 31. ¿Ok? Y esta es la tercera parte que daremos en 2 semanas con el favor del Señor. Yo quiero que usted estudie esto meditando en todo lo que hemos dicho hoy y en todo lo que hemos dicho anteriormente en este estudio, ¿verdad? Puede revisar sus notas, puede ir a YouTube y ver los videos si necesita para documentarse bien, y léame esos versículos ahí y usted va a determinar, usted me va a decir a quiénes está dirigido esos versículos. ¿Ok? Esa es la tarea. Y estas son las alternativas, se las voy a dar fácil. A creyentes, a incrédulos o apóstatas de la fe, que es apostasía, abandono de la fe. Creyentes que supuestamente eran creyentes y perdieron su salvación. Esas son las 3 posibilidades, ¿ok? O sea, me lee esos versículos y la próxima vez, cuando lleguemos a esta sección, entonces lo vamos a discutir, ¿ok? Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, ¿ok? Estos son cosas secundarias. De hecho, yo estudié mucho este tema y hay eruditos bíblicos, pero hermanos tremendos, siervos del Señor, y tienen las 3 posiciones, ¿ok? Así que si usted, cualquiera de las 3, usted está en buena compañía, ¿ok? Bueno, ¿por qué entonces no oramos, mis amados? Vamos a orar, vamos a cerrar en oración y en alabanza. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque fue tu sangre y tu preciosa sangre la que nos dio paso al lugar santísimo en el cual podemos descansar. Descansar en la seguridad de tus promesas, de tu salvación, porque tú eres fiel. Fiel es el que prometió y tú siempre cumples tus promesas. Padre Santo y Padre bueno, Señor, nos unimos como congregación, Señor, para pedirte que nos ayudes, Señor, a vivir con nuestras mentes y pensamientos condicionados a lo celestial, a lo eterno, no a lo parcial y temporal del mundo, Señor. Ayúdanos y fortalécenos en medio de cualquier circunstancia, Señor, para que siempre veamos estas promesas en medio de ellas, para que seamos fortalecidos más en la fe, pase lo que pase, cueste lo que cueste, Señor. Empodéranos con tu Espíritu Santo, Padre, para que podamos ser luz y ejemplo para otras personas y provocarlos a hacerlo, Señor, para que ellos quieran tener la esperanza que nosotros ya tenemos, Señor. Bendito Dios y Padre, te lo pedimos, Señor, lo añoramos, lo queremos, Señor. Que no permitas tú, Señor, que estemos desanimados y desalentados en medio de nuestras circunstancias, sino gozosos, Señor, en las pruebas, dándote siempre la honra y la gloria.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Todos decimos, hermanos, amén. Vamos a ponernos de pie y terminar alabando al Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo por muy grande que tú seas. Hoy te venceré y todos lo verán. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Aunque nadie se atreviera a pelear contra el gigante, era día de victoria y de gloria para Dios. Con Dios me dio una piedra, al gigante yo vencí, porque